Muy buenas tardes, vamos a comenzar una grabación de la primera clase de valoración aduanera e importación para despachantes de aduana. La valoración aduanera es una técnica que adquiere el despachante de aduana tanto para importación como para exportación, y es una de las materias claves que debe aprender junto con la clasificación arancelaria, y es la que la llevará a cabo todo el resto de su vida profesional. Es decir, la correcta valoración y clasificación arancelaria es el trabajo del despachante a la hora de realizar la detallada o la declaración detallada de todas las importaciones a consumo o temporarias que debe realizar, incluso los tránsitos que debe garantizar. Debe hacer una valoración para poder garantizar y o pagar los tributos. Entonces, para el despachante de aduana, vamos a dar una orientación básica de la historia del comercio exterior. El primer organismo que estableció una valoración uniforme para todos los países a nivel internacional fue el Acuerdo General de Aranceles Aduanera y Comercio, o como las siglas lo describe, el GATT. Nació en 1947 y establecido definitivamente en 1948, después de la segunda posguerra. Y surgen también otros organismos como el BIR, Banco Internacional de Desarrollo. Entonces el GATT, o el General Agreement Trade and Tariff, se transforma luego en el año 1994 en la Organización Mundial del Comercio, o la World Trade Organization, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Argentina, por medio de la ley 23.311, toma por ley las normas de valoración del artículo 7º del GATT. El GATT es muy amplio en cuanto a artículos de valoración. Entonces, el GATT estableció una única forma de valoración aduanera, es decir, una noción positiva de valoración, y el despachante, en el caso de Argentina o el caso internacional, debe contar con la invoice comercial o la factura comercial y los documentos de transporte para realizar esta valoración. Pero vamos a hacer hincapié en los artículos de valoración, en especial en el artículo más importante y más utilizado, que es el artículo 1 del GATT, que dice que el valor de las mercaderías es el pactado entre el comprador y vendedor de manera independiente. Es decir, el bien físico o propiedad intelectual, o el bien físico que se importa, que se pacta entre un comprador y un vendedor, es una operación transparente. Es decir, se paga un precio que se documenta en una factura comercial, y luego de haber pactado alguna condición de venta internacional por medio de normas de comercio llamadas Incoterms, o normas de riesgo y responsabilidad y transferencia de riesgo, se establece los riesgos y condiciones en que se va a establecer el pago de la cosa o la prestación que se quiere realizar, ya sea si es un servicio o una propiedad intelectual. Dentro del GATT hay muchos articulados, y sobre todo el articulado más importante es el artículo 7º del GATT, que establece métodos de valoración. Y aquí vamos a ver algunos de estos aspectos. Entonces, la valoración aduanera, vamos a hacer hincapié directamente en este articulado, que es muy importante para todo aquel que se aboca en el comercio internacional, ya sea licenciados en comercio internacional, técnicos en despacho aduanero, comercio internacional, despachantes, agentes de transporte, todos importadores, exportadores. Más que nada, los importadores deben conocer cuando compran, qué es lo que qué está facturando el vendedor, y qué estamos pagando a la hora de recibir un bien. Entonces,
Nosotros cuando recibimos el bien o la cosa, pagamos un precio por esa mercancía y eso se le denomina precio pagado por pagar. Cuando decimos pagado es por el SWIFT bancario al cual le trasladamos el precio total del total o parcial según las condiciones pactadas de la compra-venta, ya sea pago parcial por cierto riesgo asumido, es decir, embarcado 50% y 50% a la entrega de documento, o el 100% a la entrega de documentación, o pagado o por pagar también puede ser por las brochures, que pueden ser carta de crédito, orden de pago, o cobranza documentaria, orden de pago, brochure 500, 505 y 600, según las leyes, las brochures de comercio internacional o medios de pago, cartas de crédito, orden de pago, cobranza documentaria, que ya son, que pueden ser endosable, cláusula verde, cláusula roja, bueno, eso es más para la parte bancaria. Lo que nosotros vamos a hacer hincapié es que hay 6 métodos de valoración. El más utilizado, el régimen general o el régimen sine qua non o el régimen obligatorio es el de la factura, el pagado por pagar. Después hay métodos sustitutos como el de mercadería idéntica, mercadería similar, método deductivo, superdeductivo, método reconstruido, artículo 6 y método último recurso. ¿Por qué está remarcado en rojo? Porque hay una prelación de norma. Es muy difícil salir del artículo 1 y valorar por fuera del artículo 1. Generalmente la mayoría de las operaciones es por el artículo 1, incluso en las valoraciones de oficio de aduana se aplica in situ, la valoración en el mare, por ejemplo, en mercadería en rezago, abandonada por el estado sin titular conocido, previa publicación, se aplica el artículo 1, es decir, el valor de la mercadería estimada en los documentos de transporte, más el flete de la mercancía, más el seguro del sistema, se paga los tributos, se valora, se clasifica y se establece el monto de la subasta, todo por el artículo 1. Esto de la mercadería idéntica o similar es solo para casos especiales, en el caso de que la mercadería está subfacturada en más o en menos del valor de mercaderías idénticas ingresadas en un mismo momento o aproximado, no para las similares. Entonces acá dicen que nosotros tenemos que respetar el orden de la valoración según el GATT. Hay una prelación, los artículos deben aplicarse en orden jerárquico, es decir, que el artículo 1 tiene más jerarquía que los demás 5 métodos de valoración, por lo tanto no se podrá aplicar otro fuera del mismo sin agotar todas las instancias necesarias para su descarte final. Es importante aclarar que es casi imposible descartarse el artículo 1, ya que el 90%, incluso arriesgando a no decir que el 95 a 97% de las operaciones de importación de la República Argentina van por el artículo 1, ajustado de acuerdo al artículo 8 del GATT para aumentar el valor en la aduana en caso de que haya gastos previos a la importación que no estén documentados. Entonces, hay 6 métodos de valoración, donde el 1 es el método más importante. ¿Cuándo no se descarta el artículo 1? Cuando haya triangulación, es decir, cuando se importa la mercadería, se paga un precio, pero además se tiene que entregar otra mercancía a cambio, como regla privativa de la entrega del bien mismo, es decir, que hay una contraprestación de entregar otras mercancías aparte del precio, entonces ya deja de la transparencia la valoración. Cuando no haya ventas, es decir, entonces ahí se aparta cuando la mercadería no esté sujeta a venta, cuando haya leasing y alquileres, en el trueque, intercambio compensado, muestra sin valor comercial. Se puede, si la muestra que estamos trayendo se aparta, no tiene ningún tipo de valor, se puede valorar de acuerdo a otros similares, idénticas o similares, cuando hay dumping, cuando la mercadería
Igual, incluso cuando hay dumping, la mercadería se aplica el artículo 1 y se aplica un derecho antidumping para no apartarse del valor en aduana. Y para mercaderías usadas, generalmente que no tienen ningún valor, se estima un valor de idénticas, similares, o pasa a método de último recurso para productos de esa. Pues está prohibida las mercaderías usadas para la importación, es solo productos nuevos, salvo temporal. Vamos a algunos casos, el precio pagado por pagar. Usted se va a dar cuenta que en el valor de la factura que usted recibe como despachante de aduana y que representa al importador por poder general, para poder realizar la valoración, lo primero que usted tiene que considerar que usted se está basando en un valor positivo, en una normativa positiva, tiene un documento, y además está avalado por el GATE. El GATE es el documento que le avala a usted como declarante de que lo que usted está declarando es en base a un documento que no está sujeto a falsedades, y tampoco es un documento que es falaz ante la aduana. Es decir, que usted está acreditando que el documento que estamos declarando como documento que sujeta el valor de la mercancía como real, verdadero, y que cumple con las condiciones internacionales de venta, es, en palabras, la factura. La factura tendrá un importe final que puede ser pagado en forma anticipada, contado, por documentos comerciales, negociable, carta de crédito, orden de pago, cobranza, que ya lo hemos explicado, y debe contener una cláusula Incoterm, o un término del comercio internacional, es decir, se pacta o se negocia riesgo y obligaciones hasta ciertos puntos convenidos, pero al despachante de aduana lo que le interesa es el costo del seguro y el flete, según el decreto 1026/89. En su artículo 5 establece que para valorar en aduana nosotros tenemos que tomar el costo de la mercadería, el flete hasta el lugar de entrada y el seguro, y si no estuviera pactado el seguro, será un estimativo del costo, el seguro y el flete, un porcentual en el sistema informático María, porque es obligatorio el seguro, se deberá declarar el seguro mediante un porcentual del costo del seguro y el flete, que no podrá superar más del 5%, es decir, puede ser el 1% del valor en aduana, el 1,5%, el 2%, como máximo 2,5%. Por lo general en el sistema se declaraba antiguamente 1% del costo más el seguro más el flete. Acá en el ejemplo de la factura se ha pactado una condición de venta FCA Uruguay, porque como la mercadería viene en condición terrestre, lo que le condicionó al importador o al exportador, en todo caso, al generar la factura, es por el tipo de transporte que está trayendo, declarar de FCA. Podía haber declarado FOB Uruguay también, pero le fue más fácil declarar FCA Uruguay a un monto de $7.000. Este es el precio pagado por pagar por la cosa, por el bien que estamos comprando. Este es el valor de factura. Este valor de factura es el valor que usted va a declarar cuando usted abre la pantalla de declaración general de la importación. En la primera parte de la declaración, una vez que usted, por medio de token, ingresa al sistema informático María y empieza a destinar, antes de que la parte general de la pantalla general quede completa o quede válida, usted va a empezar a declarar primero la destinación, que en este caso va a ser una IC03, dentro del sistema informático María, porque viene vía terrestre. Por lo tanto, con documento de transporte, usted va a declarar $7.000, va a indicar el CUI del importador, inscrito en el IVA. Él va a declarar el vendedor, en la parte de vendedor del María, va a declarar todos los datos necesarios, la información complementaria, domicilio del importador, fecha de inicio de actividades, va a declarar la fecha de embarque en origen, va a declarar también depósito donde va a estar la mercadería, va a declarar también otras
otra información complementaria necesaria para el correcto control aduanero. Después usted va a declarar la moneda DOL dentro del sistema y el precio que va a declarar va a ser 7.000. Luego usted va a declarar del documento de transporte, va a declarar solo el flete que corresponde al tramo de Uruguay y la aduana de ingreso donde se genera el money de ingreso del transporte. Ese flete es el que va a corresponder a esta operación. Y si el seguro no estuviera contratado, será el 1% del valor de estos $7.000 más el valor del flete que está declarado en la carta de porte. Como en este caso es 1.200, se tomará el valor de la factura de 7.000, donde el despachante de aduana le deberá añadir como cláusula, elegir cláusula FCA. Va a tener que ir al sector factura, declarar que tiene la factura, el número de factura, que en este caso podrá declarar el número de factura, presencia civil, insertar, y el despachante va a declarar como condición de venta FCA la moneda, el monto va a ser la moneda dólar, el monto 7.000, el costo del flete, moneda DOL, va a declarar $1.200 de flete total, y como no tiene pactado el seguro de ninguna de las dos partes, se tomará 7.000 más 1.200 y 8.200 por 1%, el sistema calculará 82 de flete. Y usted va a cumplimentar con lo que dice el decreto 1026/89, donde dice que Argentina adopta el costo más el flete más el seguro, formando así la cláusula CIF como primera base de valoración según el artículo 1, es decir, tomó el valor de la factura, precio positivo, el documento de transporte, porque Argentina adopta la cláusula CIF para importación y FOB para exportación. Entonces usted separa neutro en este cuadrito. La mercadería puede venir en fábrica, puede venir en valor FAS, es decir, con la mercadería puesta en el puerto, puede venir FOB puesto sobre buque, o FCA si viene en camión, como en este caso puede llegar al valor CIF, costo seguro y flete, puede llegar en valor DAT, que ahora entregado a un terminal, que ahora cambió, y puede venir en DDP, puede venir en DAP, despacho a plaza, despacho en terminal, o delivery duty pay entregado en depósito. Luego que usted recibe todo esto, siguiendo el artículo 1, usted va a realizar los correspondientes ajustes al valor CIF. El decreto 1026/87, perdón, dije 89 hoy, dice que en el artículo 5 que nosotros adoptamos la cláusula CIF para el valor, para iniciar la valoración. Es decir, usted en el sistema María declara costo en dólares, flete en dólares, seguro en dólares, y si no tienen seguro contratado, el 1% o el porcentaje que esté declarado del costo más del flete va a ser el seguro. El artículo 8 va a acompañar al artículo 1 en la valoración, es decir, que indica qué se podrá incluir para aumentar el valor en aduana de las mercaderías. Es decir, que si hay gastos por fuera de la importación, es decir, hubiera un gasto fuera de la factura, ocurría antes del arribo del transporte, se le llaman ajustes a incluir. Y deben incluirse estos valores porque hacen al valor total de la mercadería y hacen a que sea posible que llegue la mercadería y aumentan el valor de la mercadería, por ende aumenta también el valor en aduana y por ende también los tributos que deberá cobrar la aduana porque hace un todo con el valor de la mercadería. Y deberán incluirse los mismos siempre que no están incluidos, dice acá no, acá vamos a subrayar, siempre que no estén incluidos en el precio facturado y que corran a cargo del comprador, se deberán incluir. Por ejemplo, descuentos no aceptados, solo se aceptarán descuentos por cantidad, a nivel comercial, formas de pago, gastos en el exterior, en origen, que no se hayan incluido en el valor de la mercancía, el embalaje, que también se utilizó para embalar en terceros países antes de que llegue la mercadería, materiales, piezas, todos estos elementos
Los planos, siempre que fueran realizados en un tercer país que no sea el de importación y no esté incluido su valor en la mercadería, comisiones de venta y corretajes que no se hayan incluido en el valor de la mercadería, pero que haya documentación que avale todos estos gastos, y las reversiones, pero hay que tener documentaciones que avalen que estos gastos fueron realizados y que se ha aplicado a la mercancía. Acá vemos los colores, el color en que debemos iniciar la valoración es en la cláusula SIF, es decir, 7.000 más 1.200 más el 1% del costo sobre el flete nos va a dar SIF, más los ajustes del artículo 8, más los ajustes a deducir, que son los gastos incluidos en la factura y que deben restarse debido a que la aduana no acepta estos gastos que estén incluidos en factura, que ya vienen incluidos como intereses, recargos, fletes internos, porque muchas veces tenemos que declarar todo el flete, pero después al momento porque el seguro se saca por el flete total, entonces debemos después en los ajustes de deducir, mediante hoja de valor, restar el flete que no corresponde a la operación. Descuentos programados, también hay que sacarlos porque no corresponden. Comisión de compra, porque el artículo 8, párrafo 1a, dice que todas las comisiones, excepto las de compra. Gastos generados en destino, postventa, por ejemplo, si viene en la factura, te están cobrando el postventa, el armado, montaje en destino, si está incluido en el precio facturado, se debe restar, ya que es un gasto que va a ocurrir a futuro y que no corresponde a la venta, ya que tiene que nacionalizarse la mercadería antes de hacer este gasto. Por lo tanto, no es compatible con un gasto anterior a la operación, sino que es posterior. Y estos gastos no corresponden incluir en el valor en aduana. La desestiva o descarga o desembarque, si fuera una cláusula distinta a SIF, a CFR, CPT o SIP, deberán restarse estos gastos. Si fuera una cláusula D, en estos casos sí se deben restar hasta llegar al costo FOB de la mercancía, agregarle nuevamente el seguro y el flete y así tener una correcta valoración, y la asistencia técnica, montaje en destino también. Y aquí tendríamos, repasando la valoración, se toma el valor según el GAT, precio pago por pagar, sacamos del documento de transporte el flete, luego el seguro, que si no tenemos pactado va por el sistema María, nos calcula directamente, y ya tenemos nuestra primera base de valoración. Si no hubiera ajuste de esta mercancía, pasa el valor en aduana, y paso, después de cargar todos los datos, los sufijos de valor en el sistema, de la documentación de certificado de origen, cargar el número de certificado de origen, y después de presupuestar la mercadería en el ítem, nosotros, después de haber hecho lo general, los ingresos brutos, nosotros vamos a declarar esto, el valor CIF, que va a ser el valor en aduana. Con el certificado de origen vamos a estar exentos al pago de tributo, nos va a pedir el número de certificado que tenemos a la hora del despacho, a la presencia sí, a la hora de la oficialización. Ingresamos el número de certificado de origen y estamos exentos los derechos, pero sí vamos a pagar IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, y que el correspondiente arancel sí por la importación. Acá tenemos otro caso de precio pagado por pagar, que viene Word desde Estados Unidos. En este caso hay que agregarle a la mercadería el gasto del flete, 3.000. Después tenemos otros gastos de traslado y documento aduanero hasta carga en Boston de 800, entonces a 8.000, 8.800 formaría el valor FOB de la mercancía. El seguro tenemos ya contratado, entonces 8.000 más 800 nos daría en la valoración 8.800. Entonces sumamos acá, formamos el valor FOB. El FOB le sumamos el flete más el seguro y obtenemos el valor en aduana, que va a ser 14.800. Entonces ahí ya tenemos el valor en aduana. Vamos ahora a un ejemplo de valoración. Paso 2, el despachante de aduana, el valor en aduana, es decir, sí, más ajuste de incluir, menos ajuste de deducir, menos insumos temporales. Usted va a tener que tener en cuenta que esta es la base fidedigna para la liquidación de los derechos y demás tributos, y si la misma está mal calculada, serán erróneos
Y los derechos y todos los demás cálculos del despachante serán inexactos, donde tendrán consecuencias jurídicas para el declarante de las mercaderías ante la AFIP-DGA. Aspecto a tener en cuenta. No se abonarán derecho de importación ni tasa estadística si la mercancía fuera en Mercosur. Ahora, actualmente se está pagando tasa estadística, está cobrando la tasa estadística a las importaciones a consumo, sea o no Mercosur, y eso va contra todo lo que está establecido. Dice que si tiene certificado de origen no pagará tasa estadística ni derechos, pero nosotros actualmente se estaba pagando, incluso las temporarias, hubo una temporada que pagó tasa estadística. Pero vamos a seguir la normativa, no tendrá tasa estadística ni derechos, siempre que esté negociada en el Mercosur, pero a la obligatoria en la oficialización de la presentación del certificado de origen. La tasa estadística no podía superar los $500 del valor en aduana, siempre que no supere los 100.001 pesos. Esto ya creo que está desactualizado, pero todavía sigue vigente esto, en algunos puntos. Al destinar fuera de término de los 15 días, tenemos multa al 1%, y la tasa estadística no deberá superar los $500, eso también sigue todavía el decreto 108/99. Si la mercadería viene de un país fuera del Mercosur, abonará derecho y tasa estadística. Por el valor en aduana, entonces, ¿por qué es necesario el valor en aduana correcto? Porque se percibe derecho, tasa estadística, derecho antidumping, derecho compensatorio, multa automática, ignorando contenido, si no tomamos la toma de contenido. Ignoramos pero no hacemos la toma, y tasa de comprobación de destino, si es temporaria, todo va por el valor en aduana. Los conceptos son derecho extrazona y derecho intrazona. Extrazona son países que no son del Mercosur, intrazona Mercosur. Estadística 0,50, y esto también sigue por ahí en vivo. Una vez arriba el valor en aduana, deberá liquidar los correspondientes derechos y tasa y estadística y demás tributos si no es Mercosur. En caso de ser Mercosur, la mercadería no paga derecho ni tasa siempre que presente el certificado de origen. Aclaramos que sí, ahora la tasa estadística se está pagando un 2,5%. Y el valor en la aduana será la base IVA en caso de más la tasa estadística, será la base IVA más la tasa estadística en caso de Mercosur, por lo cual se liquidarán los impuestos nacionales. Acá un ejemplo, si bien un ejemplo es 100.000, origen Paraguay, no tiene derecho ni tasa, la base IVA ganancia va a ser los mismos 100.000 que el valor en la aduana. Debería ser así la valoración. Cuando se liquidan los impuestos IVA, IVA adicional, impuestos a la ganancia, ingresos brutos, ya son impuestos nacionales. Para el IVA, la base de liquidación será el valor en aduana, más derecho más tasa estadística, para terceros países. El IVA general es 21, sin CBDI esto ya no existe más. Es 21, 20, 6 y 3%. Una vez finalizada la liquidación, deberá el despachante deberá como despachante comparar el total a pagar con el valor en aduana, donde el total a pagar de la negociación no puede o garantizar y demás tributos no podrá exceder el valor en aduana. Una práctica valoración, acá nada un ejemplo de repuesto Warnes, domiciliado en Córdoba, que trae una cantidad de baterías para autos, trae 1.584 unidades de batería, a una cláusula SIP, costo, seguro y flete, se multiplica 1.584 con 49, tenemos el flete, que tenemos que separar de acá esta multiplicación, llegar a FOB, el seguro es 560, después tenemos intermedio de una comisión de compra, hay un ajuste que no se incluyó en el valor en aduana, pero no se toca este ajuste, acá no hay que ajustar, porque la comisión no está incluida en el valor en aduana. La mercadería se exporta, se encuentra amparado derecho de propiedad intelectual, que es 120,50 por unidad, usted multiplica por la cantidad 584 por este valor, y le saca un 3% y le incluye. El importador suministró plomo necesario para la fabricación, solamente está aclarado el 20%, usted tiene que, de estos 3.009, tiene que agregar el 80% que está faltando, es decir, que acá falta 80% del plomo que forma parte del valor en la aduana porque fue suministrado casi a valores gratuitos. El courier también se agrega,
porque fue enviado por courier y este gasto no está incluido, no figura en el valor. Después en el precio se incluyen gastos de trámite en origen, bonificación por cantidad normal y habitual, esto queda, intereses por financiación, 12% anual, pagaré a 120 días. Tenemos 120 días, sería 30, 90 días serían 3 meses, 3 por 4 meses. Usted tiene que acá que sacar, hay 4 meses de intereses incluidos en la operación. Entonces del SIP total, usted tendrá que hacer el ajuste del interés por financiación con la base de cálculo o con la fórmula que usted tiene aprendida como despachante de aduana, que puede ser 100 sobre 104. Ese monto va a ser el SIF por 104 SIF por 0, el valor que le dé ahí, le va a sacar el interés, va a llegar al valor SIF sin interés, y resta los dos valores y la diferencia va a ser el ajuste a deducir, descuento por servicio gratuito de piezas de los acumuladores en 2006, debe incluir estos 6.323 porque es un descuento viejo. Acá tenemos ya lo que tiene que valorar usted, lo que usted tiene le da el servicio de aduanero al momento de hacer el examen. Esta es una valoración. Cuando usted va a rendir el examen, usted va a tener que realizar este es el monto que la aduana quiere que usted establezca y que usted resuelva este cuestionario. Este es el ejercicio en sí. Entonces usted tiene que primero del SIP desglosar todo, llegar al valor SIP total, menos el flete, menos el seguro, usted obtiene el FOB, suma el flete correspondiente, luego el seguro, después hace los ajustes, que son las regalías que le explicaba, el 3%, suma 120 y le obtiene y incluye las prestaciones, 3.009 por 0.20 por menos 12.038, gastos de envío 820, son a incluir. Y también tenemos ajuste a deducir los intereses, el descuento retroactivo incluimos, porque ya teníamos un descuento, se incluye, y tenemos a deducir el interés por financiación, es decir, usted hace 78.408 por 78.000 por 1,04, o la fórmula que a usted le quede mejor, que haya aprendido, hace el ajuste, la comisión de compra no, se declara igual, pero va a cero porque no está incluida, obtiene el valor en aduana, liquida los derechos, la tasa, que es 2,5 actualmente, y después valor en aduana más derecho más tasa, obtiene la base IVA, liquida el IVA 21, el IVA 20, el 6%, el 3% más el SIM y obtiene el total a pagar, y luego tiene que clasificar la mercadería. ¿Por qué? Para clasificar, para saber que el derecho de importación en este caso era del 18%. Bueno, y acá pasamos ahí tendríamos una explicación del artículo 1 ya con la valoración y con un poco de práctica para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Vamos a pasar al artículo 2, mercadería idéntica. En caso que se rechace todo esto que estuvimos haciendo y mirando hace un momento, nosotros pasamos a un artículo de recurso de recurso necesario, que casi siempre se aplica cuando hay dudas sobre el valor declarado en la factura por parte del importador exportador. El servicio aduanero, cuando crea necesario, podrá apartarse del precio y va a aplicar el valor de la mercadería a una idéntica similar importada en un mismo momento o uno aproximado a la mercadería que tenemos, que no puede ser más de 90 días. Entonces vamos a una... Esto es generalmente cuando la aduana hay cuando hay subfacturación o la factura no cierra, los precios de venta no cierran, generalmente por valores mínimos, valores máximos. Entonces acá nos va a dar una lista de importadores, o porque hay acá asociación entre el comprador y vendedor, es decir, hay una vinculación comercial.
Entonces, el servicio aduanero cree necesario que hay que ir por otro medio para establecer el FOB de la mercancía. Entonces tenemos la misma cerámica, tenemos cerámica rústica, primera, tiene que ser la mercadería idéntica en calidad, cantidad, y el mismo país exportador, en la misma cantidad y en un mismo momento o uno aproximado. Entonces, cerámica rústica, cerámica rústica, cerámica rústica, 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 primera calidad, primera calidad, segunda calidad. 32 metros cuadrados, 34 metros cuadrados, 33 metros cuadrados, 33 metros cuadrados, 23 metros cuadrados, 33 metros cuadrados, 31 metros cuadrados. Y de Brasil, Paraguay, Uruguay, Brasil, tiene que ser el mismo país, en la misma cantidad y en un mismo momento aproximado. Todos fueron en mayo, el momento está bien, el país ahí coinciden, algunos tenemos del Mercosur, y tenemos los metros cuadrados. Acá dice que el importador Dong Yang Dol de Posada Misiones importó de Brasil 22.000 metros cuadrados. Entonces, 22.000 metros cuadrados de cerámica rústica, un valor de 30,56, precio al cual el servicio aduanero debido a consulta, se aportó el valor declarado en la factura, debiendo tomar valores antecedentes idénticos de importaciones realizadas por la misma aduana, pasando a valorarse por el artículo de mercadería idéntica. Entonces trajo 22.000 metros cuadrados de cerámica rústica del Brasil, de primera calidad declaró en la factura. Entonces acá tenemos que ver 22.000 metros cuadrados. De Posada Misiones importó 22.000 metros cuadrados de cerámica rústica con valor de 30,56. Entonces tenemos que ver el precio. 30,32, 34, 33. Tiene que ser el más favorable al importador, dice el párrafo 3. Idéntico, similar, pero tiene que ser el más favorable. 31, 33, por Paraguay, también de Brasil tenemos de segundo, estos antecedentes, estos tres se rechazan, tiene que ser 32, 34, entre 32 y 34 son los valores que tenemos. Y no puede, entre 32 y 34 el más favorable sería 32. Entonces vamos a ver cómo sigue la valoración acá en este caso. Según el artículo 2, el valor en aduana de la mercadería idéntica va a ser de $32, porque viene es cerámica rústica, primera calidad, viene el mismo país productor, en el mismo tiempo, y trajo 22.000 metros de valor de 30,5. Este se rechaza, porque está subfacturado o hay vinculación. De los antecedentes idénticos, tiene que ser el más favorable al importador, en este caso será el antecedente que se aplicará, más el costo, más el seguro y el flete, se obtendrá el valor en aduana de la mercancía y se podrá registrar la valoración aduanera. Hasta aquí la aplicación de valoración del artículo 1 y 2, y continuaremos con los demás artículos en la próxima emisión del próximo